Sí, 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 Bueno, buenas, profesor y compañeros. Nosotros tenemos a cargo el tema de conflicto y cooperación en cuencas internacionales. Em, este trabajo, esta investigación está realizada por los estudiantes Diana Mora, Stephanie Arias, Verónica Agüero y mi persona, Catherine Díaz. Para abarcar esta investigación, nosotros establecimos la pregunta: ¿por qué la gestión de las cuencas transfronterizas puede ser un factor de conflicto o cooperación? Esta presentación va a tener una hoja de ruta y vamos a comenzar desde las generalidades. Continuaremos con la relevancia del recurso hídrico. Asimismo, hablaremos de la seguridad regional, la cooperación y el conflicto, algunos ejemplos de cuencas internacionales y concluiremos con las conclusiones. Entonces, bueno, en primer lugar, las cuencas son una fuente hídrica de suma importancia que usualmente redirigen todas sus aguas hacia ríos, mares o lagos. Una cuenca se puede definir entonces como una unidad del ecosistema. Está rodeado geográficamente por una cadena montañosa y cuenta en su, digamos, en su disposición geográfica, cuenta con un parteaguas en las zonas altas. Los parteaguas son básicamente líneas imaginarias que escurren el agua desde las zonas altas a diferentes direcciones, pero de alguna forma las orientan hacia una misma salida. Ahora, ¿cuándo esas cuencas se convierten en cuencas internacionales? Tenemos cuencas internacionales o cuencas compartidas cuando las aguas de dichas cuencas atraviesan los límites políticos a nivel internacional. Eso quiere decir que pasen de un país a otro. Pero, ¿cuál es entonces la relevancia de las cuencas o bien del recurso hídrico? Básicamente, el agua está presente en todas las actividades cotidianas y es factor clave para las actividades económicas, empezando, por ejemplo, con las del sector primario en temas de agricultura o ganadería, todo lo que es el tema de la siembra, las condiciones óptimas para los procesos de siembra, el cuidado y el bienestar de los animales, sea ganado de especies mayores o menores, ya también para el desempeño de industrias, por ejemplo, mineras o industrias más calificadas, pues necesitamos el recurso hídrico para brindar como este desarrollo y estas condiciones óptimas para los colaboradores. Por otro lado, también es relevante para las actividades sociales, ya que permite como una eficiencia y un desarrollo más rápido de dichas actividades sociales. Por ejemplo, todo el tema de salud, desarrollo de escuelas, temas de educación o actividades simple y sencillamente normales como trabajar o salir con los amigos, pues todas están relacionadas a lo que es el recurso hídrico. En tercer punto, que es muy importante, es relevante para lo que es la perseverancia del ciclo de la vida. Básicamente, sin agua, ningún ser de fauna o flora podría subsistir. Y esto nos vuelve tan dependiente del recurso porque de alguna forma es lo que nos brinda la seguridad alimentaria y pues la perseverancia en la tierra como tal. Siendo esta la relevancia del recurso hídrico, es que muchos estados optan por establecer una gobernabilidad sobre el agua. Para entender la gobernabilidad sobre el agua hay que entender qué es la gobernanza. Básicamente, la gobernanza son condiciones y reglas establecidas en procedimientos políticos, administrativos e institucionales. Es entonces cómo se debe manejar o cómo no algún recurso. Específicamente en la gobernabilidad del agua, la OCDE nos da una definición que se basa en el control que existe sobre cómo usar el recurso para poder maximizar el beneficio de este. Es importante destacar que la gobernabilidad de ese recurso se busca por los estados por la relevancia antes mencionada y además le podemos sumar que para una gestión apropiada del recurso hídrico, un manejo y una explotación pues de eficiencia se necesita importante cantidad de capital y que usualmente solamente los gobiernos pueden como brindarlo. También son
entidades gubernamentales quienes tienen el mayor compromiso para generar el compromiso social. Ese compromiso social lo que hace es como enseñar la relevancia del recurso y de esta forma que la gente pueda llegar a proteger nacientes y otras fuentes acuíferas. Y para continuar, bueno, eso es como el por qué cada gobierno quiere como ejercer una gobernabilidad sobre el recurso, pero también debe entenderse que cuando hablamos de cuencas internacionales, em, al tener como tanta dependencia, un conjunto de países tienen dependencia a una misma fuente de agua, pues entramos a lo que es la seguridad regional. Básicamente, la seguridad regional está relacionada con las cuencas internacionales porque dichas cuencas pueden verse como un complejo de seguridad. En palabras de López 2007, el complejo de seguridad se puede ver como las consideraciones, perdón, y preocupaciones en temas de seguridad. En este caso, podemos entender, por ejemplo, cuando existen consideraciones o preocupaciones en temas de cambio climático, del calentamiento global, de contaminación, de uso, distribución de las aguas. Pero, ¿qué se entiende como un subsistema regional? Los subsistemas regionales, en palabras de Thomson, 1973, tienen que cumplir con 4 características principales. Entre ellas podemos mencionar que exista influencia. Esto es básicamente que haya una relación entre los actores, que esta relación sea regular y que sea intensa. Esto quiere decir también que las acciones que tome un país A pueden afectar positiva o negativamente a las acciones de un país B. En segundo punto, tenemos que las partes deben poseer proximidad geográfica, sea esta marítima o terrestre, pero que sean vecinos. El subsistema se conforma de 2 o más actores para que sea considerado como una región y los actores externos deben de reconocer la región o el subsistema como un área distinta. Em, Continuamos entonces con por qué las cuencas pueden verse como un factor de cooperación o conflicto. Básicamente, cuando se habla de cuencas compartidas, se tienen que establecer temas relacionados con la cantidad o cómo se va a usar el recurso. Y dentro de este marco pueden establecerse temas de conflicto o cooperación. Pueden ser por problemas colectivos, problemas de escasez, problemas de contaminación, puede ser búsqueda de beneficios y soluciones conjuntas, pueden ser por también externalidades negativas o positivas. Las externalidades se entienden como esta influencia de otro país que tenga sobre otro país. Entonces pueden ser negativas cuando lo que ocasionan es algo perjudicial para el país o positivo cuando es algo más bien positivo. Em, Debe tenerse en cuenta que los factores de cooperación y conflicto en este caso deben de estar basados en contextos hidrológicos que están fuertemente relacionados a temas socioeconómicos, culturales, ambientales e incluso muchas veces políticos. Em, en cuanto al conflicto, el conflicto se puede generar cuando existen discrepancias de intereses. Si un país siente que tiene intereses de por medio, sean estos económicos, sociales o políticos, que pueden verse vulnerados por la forma en la que se utiliza, digamos, como que otro país vecino utilice el recurso, puede generar conflictos que muchas veces pueden tornarse en conflictos violentos y hasta bélicos. En este sentido, pueden darse conflictos en tema de cantidad, calidad y disponibilidad del recurso hídrico. Y básicamente, en palabras de Monsters 2003, entendemos que el conflicto surge cuando se presentan escenarios de inestabilidad dentro de un país con capacidad de expandir las mismas a nivel internacional. Es decir, que este conflicto pueda trascender las fronteras. Por otro lado, tenemos lo que es la cooperación que se puede dar en las cuencas internacionales y es importante destacar que para que exista cooperación debe de buscarse un beneficio en conjunto y para esto debe existir voluntad política que promueva acciones y decisiones cooperativas.
que sean capaces de generar soluciones y estrategias para abarcar temas de interés con lo que es la cuenca y el uso de la misma. Entendiendo entonces la relación que existe entre la gobernabilidad, la seguridad regional y cómo las cuencas pueden ser factor de conflicto y cooperación, pasamos a brindar algunos ejemplos de cuencas internacionales. Primeramente vamos a ver el caso de la cuenca del río Nilo. Este es el segundo río más largo del mundo y se le conoce por dos nombres. Uno sería el Nilo Blanco y el otro sería el Nilo Azul. Bueno, esta cuenca está compartida por aproximadamente 11 estados que son vecinos de ella y circula por una de las partes del mundo con mayor déficit hídrico. Entre cuáles países están a su alrededor se encuentra Burundi, Ruanda, Kenia, República del Congo, Sudán del Sur, Sudán, Egipto y Etiopía. Es por esta manera que la cuenca se compromete a dar respuesta a las necesidades demográficas de toda esta región y todos estos países que la rodean, por lo que de alguna forma debe brindar seguridad alimentaria a todas estas regiones y las consecuencias del cambio climático generan inestabilidad del recurso hídrico, que sería también un factor que viene a impactar en esta región. Yéndonos al punto de cooperación, se cree que el problema de la gestión de la cuenca del Nilo es la carencia de un marco legal para todos los estados, que aunque sí existen acuerdos bilaterales, por ejemplo, un acuerdo en 1902 entre Gran Bretaña, perdón, en nombre de Sudán y Etiopía, y otro en 1929 entre Egipto y Gran Bretaña también, otro en 1959. Además de estos acuerdos bilaterales, también existe un marco para la cooperación y un acuerdo multilateral. En, en estos acuerdos, los países entre ellos reconocen la demarcación de fronteras, los derechos naturales, la historia de, por ejemplo, Egipto y la distribución de los recursos hídricos. Sin embargo, el problema nace de que estos acuerdos, como pudieron ver, son muy antiguos, por lo que no se adaptan precisamente a las necesidades del contexto actual que viven los países de esta región. Continuando con la parte que viene a ser el conflicto, esta falta de acuerdos que comprometan el buen uso racional del recurso hídrico de la cuenca del río Nilo hace que se produzcan conflictos como que, por ejemplo, en el 2010 Etiopía decide construir una represa, la represa del Renacimiento, y esta viene a ser un factor de discordia desde su inicio. Este megaproyecto ha sido de tensión entre Sudán y en mayor medida con Egipto, ya que se cree que la presa reduce un 25% la cantidad del agua del Nilo que llega a su territorio. Esta represa se construyó desde Etiopía y aunque Sudán y Egipto se opusieron, al final no les quedó otro remedio que firmar el acuerdo de la Declaración de Principios. En este se busca minimizar los efectos negativos. Perdón, pero no se toma en cuenta un cronograma de acción ni un plan de acciones que busquen remediar el uso de la disponibilidad de este recurso. Por lo que se cree que a futuro, si la disponibilidad del uso del recurso se compromete en cualquiera de los países involucrados, es posible que se den conflictos bélicos y se comprometa la seguridad de la región, porque los problemas hídricos no serán solo el tema importante, sino también el sistema de riego, la contaminación y efectos del cambio climático que se pueda generar. Aquí viene a jugar otro punto importante, que sería, ¿qué significa el Nilo para Egipto?
Se cree que el poder del Nilo requiere de decisiones políticas adecuadas para poder ser aprovechado, porque se calcula que el ritmo del crecimiento de la población de egipcia va en un crecimiento muy acelerado, que para los próximos años, más o menos aproximadamente para el 2025, su cambio será trascendental, por lo que va a requerir de mayor uso del recurso. Por otra parte, en un contexto climático, los ciclos de sequías e inundaciones también vienen a afectar, por ejemplo, las reservas nacionales de agua, que la agricultura absorbe aproximadamente el 80% de esta. Especialmente teniendo en cuenta las necesidades de la cuenca en cuanto al grano y cereales, los egipcios son suplidas por medio de las importaciones, lo que los hace muy vulnerables a los cambios mundiales en el precio de los alimentos. Ok, aquí podemos hacer una relación que, si bien para Egipto el uso del agua y la cuenca del río Nilo es un asunto de seguridad e incluso existencial, para Etiopía también lo viene a ser. Y esta acusa que la cantidad de agua del Nilo estuvo regulada por tratados injustos en el pasado, ya que fueron establecidos en el acuerdo de todas las partes, y como vimos, estos son muy antiguos, por lo que, como mencioné anteriormente, eso no se apegan a la realidad. Y la situación actual de los pueblos de esas regiones vienen en crecimiento, así como también sus factores de riesgo, sus consecuencias del cambio climático, entre otros factores que vienen a generar conflicto y a perjudicar no solo el recurso hídrico del Nilo, sino también sus vecinos. Bueno, en cuanto a la cuenca del Amazonas, esta cuenca cuenta con el Tratado de Cooperación Amazónica, que fue creado ya hace bastante tiempo, en 1978, y está conformado por distintos países como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam, Perú y Venezuela. Este tiene como fin promover el desarrollo de la cuenca y que ésta sea como la base de un modelo socioeconómico que también ayude económicamente a los habitantes de la zona. Y por otro lado, no solo tiene como el fin de promover el desarrollo por la parte económica, sino promover como la investigación tanto científica como tecnológica. Luego, por medio de este tratado, se da como lo que es la libertad de navegación entre los países pertenecientes a este tratado, lo que ayuda y protege como el comercio que se da por medio de estas aguas. Además que los países que están comprometidos con este tratado deben cumplir con preservar lo que es el patrimonio cultural de la zona. Luego, en cuanto a los conflictos, a partir de la proporción que le pertenece a cada país, es que empiezan a surgir los conflictos principalmente geopolíticos, ¿verdad? Debido a intereses principalmente económicos entre gobiernos, empresas y hasta los mismos habitantes. Em, por ejemplo, en el caso de Bolivia, el presidente Evo Morales firmó un decreto para autorizar lo que es la tala y la quema en esta zona, con el fin de promover como la venta de estas tierras a empresas que tienen como fin empezar a crear como tipos de proyectos. Por otro lado, también Brasil tiene esta idea. El Brasil hay que tomar en cuenta que es uno de los principales productores de carne, por lo que la idea es como sembrar tipos de cultivos que sirvan para la crianza de este tipo de animal y por ende exportarlos hacia China. Estos dos países y los que se encuentran también acá tienen como uno de sus principales objetivos. También hay una disputa, por decirlo así, en la región de América del Sur, con Brasil, Estados Unidos y China. Debido a que China, la cuenca más del Amazonas es uno de sus principales proveedores de minerales y de soja. Y Estados Unidos, por su parte, quiere establecer una base militar. Entonces, esto es lo que ha hecho que también se empiecen a generar más conflictos, incluso con países que no
se relacionan directamente con esta cuenca. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la cuenca del río Lempa. Esta cuenca está geográficamente ubicada en tres países que son Salvador, Honduras y Guatemala, y siendo El Salvador el país que más áreas posee de esta cuenca. Y por último, Guatemala posee solamente un 14.3%. En esta cuenca se realizan distintas actividades económicas como el cultivo de hortalizas, frutas, flores, granos. También se practica la ganadería y la agroindustria. Como los principales cultivos de hortalizas están el repollo y la papa, de frutas está el melocotón, la ciruela, las fresas, el aguacate, el durazno. Y como la agroindustria tenemos animales como los cerdos, gallinas, pavos, patos, entre otros. Por lo tanto, en dicha cuenca se realizan distintas actividades económicas de las cuales muchas personas de los distintos tres países dependen y se ven beneficiados con comidas, trabajos, entre otros. Cabe recalcar también que dicha cuenca tiene una gran variedad de ecosistemas presentes. Se menciona que estos ecosistemas representan gran parte del patrimonio natural centroamericano, por lo que es una cuenca de bastante relevancia. Como algunos de los conflictos que se pueden encontrar en dicha cuenca, está principalmente la contaminación. Es importante mencionar un poco el escenario climático que presenta la cuenca, pues esto puede definir algunas futuras problemáticas o puede ser la razón de problemáticas actuales. Actualmente se prevé que las temperaturas de la cuenca suban aproximadamente 1.9 y 3.4 grados. Asimismo, que se reduzcan las precipitaciones. Esto puede afectar altamente la agricultura del repollo debido a la sensibilidad que tiene este producto ante las variaciones del clima. Por lo tanto, el cambio climático puede traer consigo posibles sequías o inundaciones y esto podría afectar de manera negativa las actividades económicas que se realizan en la zona y por ende a la población de las que éstas dependen. También es importante recalcar que aspectos como los intereses de cada país también se ven involucrados en los conflictos que hay en la cuenca, pues algunos permiten que empresas que dependen de este recurso hídrico los utilicen en mayores cantidades o incluso se practique la deforestación que ayuda a que el cambio climático aumente en gran medida. También, como algunas de las cooperativas que se presentan en esta cuenca, los tres países tienen una política pública local transfronteriza llamada Aguas Compartidas. Esta está creada con el fin de fortalecer el mecanismo trinacional para que dé sostenibilidad a la gestión integral del recurso hídrico. Busca priorizar el ordenamiento, la planificación, la descontaminación, el fortalecimiento institucional local, la prestación del servicio de agua mancomunado, el mejoramiento de la infraestructura, el abastecimiento y el saneamiento. También la comunidad en sí se ha unido para poder llevar a cabo limpiezas en la cuenca y así evitar que se siga contaminando constantemente y después no puedan hacer uso de este recurso, porque asimismo ha traído problemas como enfermedades para las personas que los consumen. Bueno, en cuanto a las conclusiones, un punto importante es lo de la gestión de las cuencas y lo de la seguridad regional. Bueno, se sabe que la gestión de estas cuencas, perdón, que se viéndolas de manera independiente, altera lo que es la capacidad del uso y el manejo de agua para toda la zona, ¿verdad? Y la región. Y conociendo lo que es la relación entre las cuencas regionales, internacionales, perdón, y la seguridad regional, es evidente que las acciones administrativas que un país tome pueden repercutir tanto positiva como negativamente a la disponibilidad y como a la calidad del agua del país vecino.
También consideramos importante que no solo los países geográficamente cercanos a las cuencas internacionales, a las antes mencionadas y a las otras que acompañan el recorrido del agua por el mundo, se involucren, ya que toda la cadena del ciclo de la vida depende del agua y consideramos que debe ser gestionada por todos los estados, porque debido al manejo que se puede dar, puede aumentar o disminuir temas como el calentamiento global, el cambio climático, la contaminación u otros factores negativos que, aparte de generar conflictos, son factores que violentan la existencia de la raza humana y limitan el desarrollo. Sabemos que la protección de todos los recursos naturales en general es obligación y responsabilidad del ser humano, y por lo que debemos velar y tomar acción desde ese momento. Como tercer punto importante, concluimos que existe una dependencia y que esa dependencia regional al acceso de las cuencas puede ser un factor de cooperación o conflicto, pero esto siempre va a depender de los intereses de promedio que tenga cada estado. Esto principalmente porque la brecha que existe entre el concepto de cooperación o conflicto puede verse alterada en las mismas negociaciones. Por ejemplo, si se están realizando acuerdos sobre cooperación, pero esta cooperación se entiende que están beneficiando más a un país o que ese país va a ser el que tiene la mayor capacidad para administrar la cuenca, pues podría llegar a poner en vulnerabilidad el acceso al recurso hídrico a sus países vecinos. Y entonces desde esta cooperación podemos entrar a lo que es el conflicto. Y bueno, para poder responder la pregunta base en la investigación, como mencionamos anteriormente, ¿por qué la gestión de las cuencas transfronterizas puede ser un factor de conflicto o cooperación? Como hemos visto a lo largo de la investigación, el simple hecho de que el recurso deba compartirse entre países tan distintos, con diferentes formas de pensar, vivir, temas culturales, ideales, económicos, esto provoca que cada nación difiera una con la otra, pues cada una tiene un plan en sí para poder utilizar este recurso hídrico. Por lo tanto, como existen tantas diferencias, esto puede llevar a un conflicto. Sin embargo, al mismo tiempo lleva a la cooperación porque todos necesitan del mismo. Entonces, tienen a fin de cuentas que unirse entre ellos y dejar de lado estas diferencias para poder cada nación disfrutar del recurso hídrico que les ofrece las cuencas. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.